Muy buenos días, amigos de Fibra Ciudadana. Desde Lima, Perú, les saluda Carolina Cortés en este 3 de mayo del 2024. Como cada viernes, daremos una mirada política como hacemos viendo la región, el mundo y los ámbitos políticos, sociales y económicos. Estamos conectados desde Argentina con el analista internacional Jorge Burne. ¿Cómo estás, Jorge? Muy buenos días. Buenos días, Carolina, para ti y para tus seguidores. Gracias por tu tiempo con nosotros. ¿Te animas a que comentemos sobre la política argentina? Es un buen momento como para hablar de lo que está ocurriendo en Argentina, habida cuenta de que salió reciente, o sea, se terminó de aprobar prácticamente hace un día, la ley base, que es una ley que presenta una serie de modificaciones en materia económica, que busca sacar al país de lo que era la senda socialista, la senda comunista, donde todo lo maneja el Estado, lo maneja mal, lo hace de manera deficitaria, con un crecimiento elefantiásico del Estado, que consume recursos, pero no da soluciones. Entonces, eso es lo que después sobreviene, más pobreza, cierre de fábricas, pérdidas de empleo, pérdida de trabajo, violencia social en crecimiento, violencia en las calles, delincuencia sin control, muertes innecesarias, por un absurdo de ideología económica en la cual lo que se restringe son las libertades de las personas. Para bien o para mal, el electorado argentino dio vuelta la mano en la política que veníamos trayendo y optó por un gobierno de corte liberal, lo cual es todo un proceso de cambio que se está viviendo y, por cierto, para bien. Así lo considero. Y dime, Eh, sí, y cómo va en la motosierra de Milei, que da mucho que justamente, hablar. justamente. Esos cambios para bien tienen que ver con dos o tres cosas. La primera, hay que reducir el Estado. El Estado no puede hacerse cargo de todo, porque cuando todo lo quiere abarcar, termina no abarcando nada. Lo estamos viendo con Cuba. Cuba está en una debacle en este momento tremenda, brutal. Ya después de 65 años el agotamiento es total. La gente que ha sido violentada, ha sido reprimida, ha perdido y está perdiendo el miedo por una sencilla razón. No tiene para comer, lo elemental. Entonces, tratar de imponer ideología en la economía no funcionó, no funciona ni va a funcionar. La economía tiene sus propias reglas de juego. Es como que yo me pare frente al mar con la caña de pescar, pero ni siquiera tire el anzuelo y pretenda que los pescaditos salten a mis canastitas. Es un absurdo, no va a ocurrir. Entonces, una mente enferma solamente. La economía funciona con reglas de juego propias de la economía y con estímulo a los que producen, para lo cual tienen que estar de alguna manera contenidos dentro del sistema y que de la producción que genera le quede una parte importante. Una pequeña parte irán impuestos, pero no se puede generar impuestos prácticamente sobre todo. Está porque se trabaja para un Estado que es ineficiente, para un Estado que golpea, para un Estado que no da soluciones, no da nada a cambio. Lo único que hace es alimentar un grupo de vagos que vuelven a votar a los mismos de siempre, mientras estos señores se hacen multimillonarios y la clase media desaparece, todos los emprendedores, toda la riqueza puesta en maquinaria desaparece, porque una empresa no poder renovar máquinas termina usando hasta gastar e inutilizar las que tiene, y cuando llega a ese punto y no puede renovar, murió, tiene que cerrar. Y ahora esa empresa con los 50, 60, 100 empleados, ahora son todos pobres y desocupados. Fíjate, Hasta ahí. cierto. Mira, qué interesante el rumbo que ha tomado Argentina con el inicio de estas decisiones, si bien es cierto, drásticas, oportunas, ¿no? Para poder entonces cortar eh, todo populismo. Le he escuchado decir al presidente
Milei, el populismo salvaje que destruyó el ingreso de los trabajadores formales, volviéndolos más pobres. Y fíjate, este empuje, este nuevo ajuste, que sin embargo hay un buen sentir por un importante grupo de los argentinos. Hubo una marcha, ¿no? Una marcha universitaria, al parecer, que le habían dicho o mal informado a los jóvenes sobre que les iban a quitar los créditos. Bueno, así funciona el populismo. Algo así está pasando, una controversia entre lo bueno y lo que no se quiere dejar A hacer. ver, a ver, separemos, qué interesante lo que planteás, qué bueno también para aclararlo, porque hay que separar dos o tres cosas. Primero, la marcha universitaria, en parte, hubo universitarios, como siempre, los grupos de izquierda estuvieron presentes. Es decir, que universitarios, que, o mejor dicho, de extracción, miembros, personas de extracción política de izquierda que sean universitarios, no legitima que sea una marcha de todos los universitarios. Punto uno. Es lo que pasa en Estados Unidos. Hay un movimiento de universitarios, pero que tiene más que ver con la izquierda americana, que hoy tiene una violencia en las calles descomunal, pero no representa a todos los universitarios. Eh, no vamos a entrar en las consideraciones del acto de humanidad, o sea, yo no quiero que haya ni un solo palestino muerto ni un judío muerto. Pero el problema está, la crisis está en Israel, la tiene entre Palestina y la comunidad internacional, lo que tiene que buscar es contribuir en resolver eso, y una marcha de universitario de izquierda en un lugar o en otro que busca muchas veces un rédito político, a ver, se están montando en un problema que es grave, que es humanitario, simplemente con una finalidad política. Acá tuvimos una marcha universitaria, entre comillas, hecha por gente que sí están estudiando en la universidad, pero son de izquierda, apoyados por gente que uno los ve y de universitarios no tienen nada, porque o son vagos o son delincuentes. Es más, entrevistaron a gente de esa calaña y la verdad que las expresiones que tuvieron, tan lástima, desmerecen a aquellos que dicen ser universitarios, aunque vengan de partido de izquierda, porque se rodean de impresentables con una finalidad política y se pierde la esencia de lo que verdaderamente hay que luchar. Para cerrar esto, los recortes que está haciendo Milei, necesarios por un lado, claro que dejan a alguna gente herida, pero eso hay que convertirlo en buenas políticas sociales, que será una tarea que el gobierno tendrá que encarar más adelante. Con 4 meses, no llega a 5 en el gobierno, no se le puede pedir milagro de lo que viene siendo destruido por décadas. Entonces, en ese sentido, me parece totalmente fuera de foco una marcha pretendidamente universitaria, hecha por muchos militantes de la izquierda, para reclamar que vuelva el populismo, cuando el populismo nos ha llevado a una situación desastrosa. Ahora, me parece razonable que en una marcha de esta se reclamen por legítimos derechos sociales, que va a haber que encauzarlos, pero que en un momento de cambio brutal como el que hay que hacer, gracias a una herencia desastrosa que nos dejó el kirchnerismo, y el gobierno de Milei está haciendo lo que puede. Por supuesto, le voy a encontrar perlas en su gestión, pero yo tengo que ser prudente. Yo no puedo salir a romperle la cabeza a un gobierno que apenas, no hace 5 meses que está en el gobierno, que está haciendo desde el punto de vista macroeconómico las cosas correctas. Tiene puntos para criticar como cualquier gobierno, pero no se puede saltar salvajemente tratando de aprovechar un momento de debilidad, porque tiene que hacer un cambio en la política, había que hacerlo, y la dirección que ha tomado el gobierno de Milei está en la línea correcta, aún con matices que podemos discutir, pero a eso, armar una marcha, buscando incluso voltearlo, porque fue de alguna manera casi golpista. Lo que se está buscando es sacarlo a Milei de juego.
es un outsider que está molestando porque además no tiene compromiso político y está haciendo lo que tiene que hacer. Y eso a mucha gente, muchos punteros políticos encumbrados que hoy ocupan lugares importantes, pero que aprendieron a lucrar con la política, han vivido de la política los últimos 20, 30, 40 años. Hay gente que hace medio siglo que está viviendo de la política, que en su vida trabajó, pero te vienen a hablar de cuál es la salida que tiene que tener un gobierno que ha enderezado bien la cosa, pero que dice que la salida está por otro lugar, por donde ellos ya intentaron muchas veces se equivocaron y nos dejaron el país destruido. Hay que ser un poco más nacionalista, un poco más agradecido con la sociedad que nos ha permitido crecer, un poco más agradecido con la sociedad que en este momento está pidiendo y no se levanta, está pidiendo justicia porque muchos de estos delincuentes consumados, corruptos, podridos, deberían estar presos, deberían estar en la cárcel y no jodiendo y bombardeando, boicoteando una salida que el país, Argentina y los argentinos nos merecemos como todo el resto de los pueblos latinoamericanos, salir del yugo comunista, salir del yugo socialista que nos ha destruido como sociedad. ¿Cómo se parecen nuestros países en este aspecto político, Jorge? Es cierto, Toda Latinoamérica toda está viviendo una Latinoamérica, ¿no? situación parecida. Cierto, Menos porque... tres países, Ajá. Cuba, Nicaragua y Venezuela, que eso ya merece otra consideración porque lo que pasa allí ya va en otra línea. Claro, Vamos claro. a tener elecciones en Venezuela que al día de hoy ya está cantado quién va a ganar. O sea, Es a ver, lamentable, realmente. Pero, esto, claro, quienes quieren seguir acá en Perú se le diría la mamadera del Estado, ¿no? En seguir claro, año tras año y claro, queriendo extraer, creyendo de que es el Estado el que siempre tiene y succionándole, ¿no? Las riquezas. Eso también atrasa un país y aquí también estamos queriendo soltarnos de ello porque no puede ser, esto generalmente no genera ninguna riqueza. El Estado no es una empresa, el Estado no es generador de ninguna riqueza, pero al eh, margen nosotros como países eh, tenemos riquezas naturales, tenemos bienes que tienen que ser bien administrados, eso es lo que tiene que corresponderle a un Estado, ¿verdad? Es lo que eso es pretendo yo. correcto, correctísimo. Sin embargo, esto nos va a llevar a analizar algo que lo hablamos antes, la calidad del votante, la calidad del pueblo, el nivel de educación, de instrucción, los valores que se cultivan en esa sociedad. Porque el problema es que estos señores jamás podrían estar por sí en esos lugares si no fueran sostenidos de alguna manera por un grupo bastante numeroso que actúa de cómplice con un elevado grado de inmoralidad, que les regala el voto para que estos señores hagan lo que quieran a cambio de migajas y que simplemente ellos estén sin trabajar viviendo cómodamente de arriba, aunque muchas veces en condiciones muy precarias. Perjudican sus propios sueños, perjudican los sueños de sus hijos, que generalmente tienen que emigrar a trabajar en otros países, sin darse cuenta que ellos mismos están escupiendo para arriba, están facilitando que estos delincuentes se adueñen del poder, persistan en el poder y estén décadas. Eso es un tema que cada sociedad se lo va a tener que plantear. ¿Qué tipo de ciudadanos somos? ¿Qué le estamos dando a nuestra patria? Porque cuando como ciudadanos avalamos, sostenemos, apoyamos o votamos por estos delincuentes o reprimimos a un pueblo que está hambriado en nombre de una supuesta justicia revolucionaria puesta por delincuentes que se alzaron con el poder y que han destruido todo, eso claramente no tiene legitimidad, es inmoral y muchos de esos ciudadanos deberán responder ante la sociedad y fundamentalmente ante Dios. Somos una región creyente y realmente hacer ese nivel de daño inconmensurable nos tiene que hacer reflexionar
acerca de los valores que nosotros cultivamos. Porque si nos vamos a comportar como animales y eventualmente, como ha pasado en otros sitios, la gente termina reaccionando como animal, estas bestias, además de pasarlas mal, terminan en muchos casos siendo sacrificadas. Es destino de estos excesos. Lamentablemente no lo puedo ver de otra manera. Puede demorar mucho tiempo, pero finalmente la gente termina reaccionando de manera violenta. Porque al igual que una olla a presión, se aguanta la presión un tiempo hasta que un día estalla. Así es. Y fíjate que creo que yo tengo mucha, tú sabes que me encanta la forma como Milei ha empezado, ¿no? Yo, con esa firmeza, él es economista, ¿verdad? Sí. Y cómo él la tiene clara en saber que tiene que frenar la obra pública. Mira, él ha manifestado que es falso que la obra pública genere empleo, ¿no? ¿Y por qué han cortado la obra pública? Porque hay un escándalo de corrupción. ¿Y sabes por qué me quedé ahí? Porque es la misma figura que tenemos, por lo menos aquí en mi país también. Porque es una puerta giratoria, ¿no? Donde puede hacerse muchas cosas que Lo que hay van en contra del es erario. un tema interesante, porque, a ver, Milei con buen criterio dijo, obra pública no, porque hay obra pública que se puede hacer con la iniciativa privada. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Que no. Hay otros países que han hecho esto y les ha ido muy bien. Es, Ahora, lo que él hizo con buen criterio, ciertas obras públicas que son estratégicas, que son necesarias, y que paralizarlas tendría un costo elevado para la sociedad, dijo, estas no las vamos a tocar, está bien, pero sí va con la auditoría. Bien, porque sí. lo que no produce trabajo es el robo, es la delincuencia organizada en el Estado, es el saqueo. Sin embargo, los dineros públicos bien aplicados sí que producen cosas buenas. Así es. Como dice Bukele, el dinero alcanza cuando no se roba. Exacto. Algo así está aplicando este gobierno. Así es. Claro, eso toca intereses muy grandes, intereses que después se manifiestan en cuánta organización hay que le juegue en contra del gobierno. Porque esas organizaciones que hacen, que llevan gente de la nariz, la suben en micro y la desparraman en un acto público, en condiciones inhumanas muchas veces, como si fueran ganado, de algún lado sale el dinero para soportar toda esa movida. Y no puede salir de otros lugares que de fondos y dirigentes corruptos que han logrado hacer un fondo para mover políticamente todas estas voluntades, para tratar de voltear a un gobierno y finalmente decir, ¿vieron? No saben gobernar, se tuvieron que ir, acá estamos nosotros, somos los únicos que podemos. Claro, son los únicos que pueden destruir, son los únicos que son golpistas y pueden golpear y voltear un gobierno para hacerse nuevamente con el poder para seguir delinquiendo. Porque además manejan patotas de gente, en muchos casos con arma, palo, lo que sea. Sale obviamente a presionar, a apretar, ¿está? Para que la gente honesta, la gente trabajadora, se corra, no salga a la calle, esté asustada y esté encerrada tras las rejas de su propia casa, mientras los delincuentes ganaron y son los que mandan a la calle. Y eso hubo un freno brutal. Y eso es valioso. Escuchen, amigos latinoamericanos, qué importante es aprender a votar y a votar por quienes los representan en el gran cambio que necesitan nuestros países, en el cambio económico, político, cultural, social, educacional. Qué importante una educación, un país educado no le engaña a nadie. Y aquí Argentina está dando un buen ejemplo. Un buen ejemplo que debiéramos inclusive de apoyarlo desde nuestros países, porque cuando vienen y salen mala información, ¿no? Porque la mala información generalmente es la que corre más rápido, ¿no? Es decir, no, eso no es así, porque estamos viendo de lo que al frenar, ¿no? Toda esta suerte de despilfarro que existían para bienes de los que se lo llevaban toda, ¿no? Mientras la gente
empobrecía más, ¿no? Y ahora lo que se quiere es que empoderar a la gente, a que haya empleo digno para que se mueva la riqueza y a través de la generación del privado pueda solventarse y entonces la economía empieza a girar, ¿no? Con importaciones, exportaciones y eso es que enriquece a más países ricos como los nuestros. Gracias, Jorge, por este momento tan especial de darle estas pinceladas a nuestros amigos que nos escuchan, porque muchas veces están mucha bulla y mucho ruido político en función de que sí, este va a ser, tiene la panacea, no, este aquí tiene la solución. No, pues ahí tenemos que mirar al que es mejor, al que tiene propuestas, al que tiene soluciones, ¿no? Y aunque le tiren lodo, porque yo seguí la campaña de cuando él era candidato, Milei, y le habían dado de todo y le decían de todo, y con todo, ¿no? ¿Cómo fue tan convincente, ¿no? Eso de tener la libertad económica en un país ya debe de ser parte de un pensamiento de nuestros ciudadanos latinoamericanos, ¿verdad, Jorge? Para ayudarte en el cierre, voy a ser reiterativo en algo que he dicho antes y no me voy a cansar de repetir. La clave del éxito está en dos factores. Está en el votante, está en la calidad de ese votante. Y la calidad tiene que ver con un votante instruido, un votante que se preocupa por encontrar respuestas Así es. y un votante que además observa lo que está pasando en la política. Es decir, un votante que instruido razona lo que pasa en la política, se da cuenta cuando y por dónde le están metiendo la mano en el bolsillo. Eso es lo que nos va a sacar adelante. Cualquier otra cosa donde el Estado se hace cargo, vamos a terminar siendo gobernados por los peores, los más vivos, los delincuentes, los ávidos de poder y riqueza que aprovechan la ingenuidad de aquellos que dicen, bueno, yo voy a estar cómodo y vos me vas a cuidar. Y no va a pasar esto, nunca pasó. Entonces, me parece que el cuidado es de todos, entre todos. De vuelta, con calidad de votante. Sin eso, estamos fritos. Gracias, Jorge. Así que ya sabemos, América Latina toda, ¿no? Votemos por los mejores, estemos informados para poder tener esa libertad Así es, económica así que es, podemos sacar adelante. así es. Un Gracias, gusto, Carolina. Jorge. Hasta pronto. Gracias, amigo. Nos vemos. Hasta pronto.